José Manuel Muñoz, presidente de la Asociación de Vecinos La Victoria, y estamos realizando este acto que sería el primero de los que hemos organizado para conmemorar la Semana Europea de la Movilidad, tratando de transformar el municipio en una movilidad más sensible, con peatones, viandantes, sostenible y sobre todo desde el eje de la accesibilidad universal. Me acompañan Ruth de Discam, Isabel de Abocam y Miguel Sánchez de ODP y Ramiro González. Bueno, pues yo soy secretaria de Discam, la Asociación de Discapacidades del Camp de Morvedre. Yo estoy en Discam porque soy mamá de una niña con discapacidad y pienso que es muy importante que todo sea accesible para todo el mundo, no solamente para las personas que tengan una discapacidad, sino para una mamá que va con un carrito, para una abuela que va con un carro de la compra. Y creo que es tan importante las actividades que se van a crear esta semana para visibilizar lo importantísimo que es que sean accesibles las aceras, los sitios públicos, que espero que venga muchísima gente para conocer nuestra situación. Bueno, yo soy Isabel, soy presidenta de Abocam, Asociación del Voluntariado Social del Camp de Morvedre, y bueno, nos hemos sumado un poco a esta iniciativa porque consideramos que es muy interesante, muy importante llegar a sensibilizar en la sociedad, pues eso, que todo el espacio público sea accesible para todas las personas, tengan las capacidades que tengan, y por eso pues vamos a aportar aquí nuestro granito de arena en todas estas actividades y el desarrollo de estas jornadas, sobre todo pues para eso, para hacer visible que realmente tenemos hay personas todavía con muchas dificultades para poder participar y acceder de una forma completamente autónoma a muchas de las actividades de la vida diaria que todos llevamos a cabo. Pues nada, agradecer sobre todo pues eso, la participación y animar a todo el mundo a que se sume a nuestra reivindicación. Bueno, yo soy Miguel Ramla Sánchez, soy vicepresidente de la Asociación de la ODP del Puerto de Sagunto. Fuimos invitados por la Asociación de La Victoria en un principio y lógicamente queremos que las calles y todo estén para que todo el mundo pueda ir a las tiendas donde les apetezca correctamente, sin tener ninguna cortapisa ni tener que saltar ningún escalón. Nosotros, en nuestra asociación, a mí me gustaría que hubiese venido más personal, porque tenemos discapacitados, por desgracia, porque se han hecho mayores. Y tengo que decir también que en el Consejo del Mayor esto también se lleva pensado hacer con todas las asociaciones, y todo hace la última vez que estuvimos en una reunión, pues se acordó el seguir haciendo esto mismo, pero con un proyecto para largo tiempo, alrededor de 2 o 3 años. Y esperemos que el ayuntamiento pues haga las inversiones necesarias, porque si no se hacen las inversiones no lo vamos a tener muy fácil. Porque, claro, yo entiendo que muchas cosas que están hechas de hace muchos años no estén pensadas y accesibles, pero que tiene remedio y se pueden rectificar. Pero muchas cosas que se están haciendo nuevas, como los nuevos paelleros, pues no están hechos accesibles, y eso sí que no es comprensible que hoy en día se sigan haciendo cosas que no son accesibles. Entendemos que la discapacidad no está ni en la persona, ni estaría en el entorno, sino en la interacción entre la persona y el entorno. Entonces, en la medida en que se tenga en cuenta en el diseño de las nuevas obras que se realicen y en la reforma de las que ya están realizadas, tendremos un municipio en el que seremos autónomas todas las personas, porque además la discapacidad es una cuestión de grado, y de un modo u otro todos vamos a atravesar diferentes grados de diversidad funcional a lo largo de nuestra vida. Bueno, añadir un poco que la idea en principio era pues eso, hacer estas jornadas, pero que, como dice, pues un poco la sinergia y la comunicación entre las asociaciones ha sido muy positiva, que lo que queremos es que más asociaciones, que sabemos que no somos las únicas que tocamos el tema de la diversidad funcional, que se sumen a la idea,
y que quizás pues mantengamos cierta relación o cierta actividad pues como grupo y como plataforma pues para seguir un poco reivindicando ese derecho, ¿no? Sobre todo pues como comentan, no solamente para poder transformar lo que ya está hecho, sino también sobre todo para que todo aquello que se haga nuevo pues que se haga pensando en esta diversidad y que sea completamente inclusivo.